Tomen asiento, hermanos. La palabra del Señor que ha puesto Dios en mi corazón es: se creyeron seguros. Diga conmigo, se la creyeron. Se creyeron seguros por estar en la red. Por estar en la red. Se la creyeron, ¿sí? Y esa es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y para eso vamos a ir en el libro de Mateo, San Mateo capítulo 13, versículo 47. Jesús está hablando de una parábola, y la parábola tiene que ver con la parábola de la red. Mateo capítulo 13, versículo 47 en adelante. Amén, ya lo tienen. Mateo capítulo 13, 47 hasta el 50 vamos a leer. Dice asimismo: el reino de los cielos, diga conmigo, el reino, el gobierno de los cielos, no el gobierno terrenal, sino el gobierno de los cielos, dice la palabra de Dios, es semejante, no es igual al gobierno de la tierra, donde siempre se destacó por extender los dominios, no importa cómo, matar gente, dominar, esclavizar. Pero acá está hablando del reino de los cielos. Amén. Siempre el ser humano fue ambicioso y siempre quiso tener más y quiso tener dominio sobre los demás y tenerlos como esclavos. Pero el reino de los cielos es otra cosa. Amén. El reino de Dios es otra cosa. Y dice, semejante a una red. Amén. Que echan en el mar. Es semejante a una red que echan en el mar, recoge de toda clase de peces. En esa red se recoge toda clase de peces. Y una vez llena, diga conmigo, y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados, recogen lo bueno en cestas. Y lo malo, ¿qué hacen? Lo echan fuera. Y entonces explica, porque le estaba hablando a un pueblo que tenía una costumbre en cuanto a sus actividades, por la proximidad que tenían en las aguas, entonces eran pescadores. Entonces ellos entendían esa parábola. La parábola da una enseñanza, toma algo de los hechos cotidianos para mostrar, para enseñar algo. Entonces le dice que así es como es el reino de los cielos. Y dice, así será el fin del siglo, dice el versículo 49. Saldrán los ángeles. ¿Quiénes saldrán? Los ángeles. Y dice que van a hacer algo. Apartarán a los malos de entre los justos. Amén. Y el versículo 50 dice que una vez que están apartados, los echarán, ¿dónde? En el horno de fuego. Hay un horno de fuego. En ese horno de fuego que es real, allí dice que será el lloro y el crujir de dientes. Todo lo que va en el horno, si está mucho tiempo se quema y ya no sirve más. Pero lo que aquí va a ir en el horno va a ser el alma, y ese alma es inmortal. Quiere decir que si hay lloro y hay crujir de dientes, eso va a ser eternamente. Quiere decir que Jesús está hablando en serio, esto no es juego. Y Dios está comparando que mientras se está predicando la palabra, mientras más nosotros estamos predicando la palabra, van a haber algunos que van a estar en esa red. Y cuando sea predicada la palabra, en todo lugar, esa red ya va a estar llena. Pero en esa red hay muchos que creen que conocen al Señor, pero no hacen lo que Jesús está pidiendo, lo que Dios dice. Entonces, por más que estén en la misma red, por más que estén en la iglesia, por más que hayan conocido al Señor, pero sus actos no son los que Dios está diciendo, entonces quiere decir que van a ser enviados al infierno. Y el infierno, hablar del infierno no es para hablar, para que tengamos miedo, es para decir, esto no es juego, las cosas de Dios no son juego. ¿Vas a ir a la iglesia? No tengo ganas. Estás jugando. Ya conoces la palabra, ya conoces que una vez que uno ya conoce al Señor no puede agradar el alma. Es mejor no haberle conocido nunca.
El Señor habla, más que de bendiciones en la palabra, habla del fuego eterno del infierno, habla del arrepentimiento. Eso es lo que habla. Si nosotros creemos que Dios solamente habla de la bendición es una consecuencia, dije que es consecuencia de la obediencia. No es que viene primero la bendición y después viene todo lo demás. No, primero yo tengo que ser obediente, primero yo tengo que honrar a Dios, primero tengo que tener bien en claro que las cosas de Dios no son juego. No es como algunos, yo a veces comparo, en este tiempo de pandemia, lo comparo como algunos que dicen, bueno, a ver, ¿para qué me voy a congregar? Si total yo puedo escuchar palabras de, hay tantos evangelistas, tantos predicadores, está bien, querés escuchar, querés ver, míralos, pero resulta que vas a empezar a ver como si fuera que te sentás en un restaurante y pedís la carta, y por ahí lo que vas a mirar, tal vez las bebidas, los postres, o vas a ver el menú, pero seguramente vas a mirar lo que a vos te gusta, lo que vos querés. Pero cuando estamos perteneciendo al cuerpo de Cristo, el Señor pone palabra para este lugar, para este tiempo, para esta situación, porque el Señor conoce sus ovejas y los pastores conocen sus ovejas. Amén. Entonces, nadie está diciendo que no mires otras predicaciones, no te lo está diciendo nadie, pero lo que sí, que hay una predicación que está para esta iglesia, para este lugar, amén, para este lugar. Ahora dice, él habla que el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Por qué? Para pescar antiguamente se echaba la red, muchas veces ya en una oportunidad yo había dado una prédica de esto, había mostrado imágenes de cómo eran las redes, pero no lo vamos a volver a dar. Se echaba la red y una vez que tenían una forma especial, como que se formaba como un embudo, la red era tomada de una barca, una parte y otra de otra, y entonces después lo arrastraban y lo llevaban hacia la orilla, entonces eso era como una captura, era un sistema de rastreo, y entonces ahí iba toda clase de peces, toda clase, y los que saben, los que conocen, los que se dedican a ese negocio, saben que hay algunos que son comerciales y otros no. Saben que algunos son buenos para comer, que son comestibles, y otros no. Entonces, como se entendía el tema, Jesús utiliza un montón de recursos para que hasta la persona que no tiene tanta letra pueda entender la palabra. Dios no es complicado. Dios nos enseña de manera fácil. Dios no quiere complicaciones, porque a algunos no les gusta tanta complicación, quieren las cosas fácil para entender. Amén. Estoy hablando de para entender. Ahora, compara y dice, el reino de los cielos es semejante, es parecido a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. A esto se está refiriendo de que la palabra de Dios corre, que hay personas que predican la palabra, hay personas que están invitando, hoy tenemos un alma nueva también aquí, otros que traen, otros que hace tiempo que no veíamos y están en la casa de Dios, amén. Hay varios que van llegando a la casa de Dios. ¿Y cómo fue que llegaron? Porque hubo alguien que les predicó. Entonces están dentro de esa red. Pero que el que estés o el que estemos dentro de esa red no es una garantía de que vamos a estar aprobados por el Señor. Porque Dios está dando tiempo. Y Dios dice que cuando sea anunciado el Evangelio a toda nación, ahí es donde viene el fin. Y con todos los adelantos de la ciencia, la palabra corre, a pesar de que en muchos lugares, en muchos países hay persecución, hay una persecución atroz, pero a pesar de eso la palabra de Dios está corriendo. Y Dios está diciendo, ya falta muy poco, ya son muy pocos los que no han escuchado el Evangelio. Entonces la red son aquellos, la red es todos los que vienen a la casa de Dios.
Hoy sería todos los que están en la casa de Dios y que se tiene que ir llenando. Pero eso no quiere decir que todos están aprobados. Diga conmigo, eso no quiere decir. No quiere decir, porque el que conoce los corazones es Dios. Yo puedo mostrar mucha fe, que hago acá, todas las actividades, pero mi corazón está lejos de Dios. No estoy teniendo una conducta que a Dios le agrada. Entonces dice, recoge toda clase de peces. Ahí están, toda clase. Los que le creen a Dios y los que no le creen, porque toda persona que no hace la conducta de Dios está diciendo que no le cree. Está diciendo, mis frutos son otros, no son los frutos del Señor. Y vos te vas a dar cuenta que cuando vos querés dar fruto, el Señor empieza a cortar algunas ramas para que des más frutos. Y a veces pareciera que, pero si yo estoy dando fruto, ¿por qué estoy viendo esto? Porque Dios quiere que lleves más frutos. Y pareciera una contradicción. Yo estoy viniendo a la iglesia, ¿por qué me está pasando esto? Lo que pasa es que no tenemos la meditación en la palabra. Porque Dios quiere que llevemos más fruto. Porque si nosotros nos ponemos a meditar, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando esta lucha? Y te pones a hablar con Dios, el Señor te va a decir cuál es la razón. Y muchas veces no es porque sos un desobediente. Muchas veces no es porque, puede ser por un montón de razones. Puede ser que Dios te está llamando a que prestes atención en algún integrante de tu casa que está poniendo demanda, que está poniendo reclamo y vos no te das cuenta. Y vos pensás, pero ¿por qué hay tanto malestar en mi casa? Porque hay alguien que está poniendo demanda. ¿Cuántos están entendiendo esto? Porque hay algo, porque hay un movimiento espiritual en la cual el enemigo está viendo que estás atento a la palabra, que querés agradar, pero el enemigo empieza a molestar a alguien de tu casa y vos no te estás dando cuenta. Entonces ahí Dios está haciendo una poda. A veces la poda en nosotros. ¿Para qué? Para que estemos mirando cómo está nuestra huerta, cómo está todo lo que Dios nos ha dado de territorio. Así como lo puso Adán, que tenía que cuidar ese huerto donde Dios lo puso. Y a veces decimos, yo quiero dar más fruto. ¿Querés dar más fruto? Entonces vas a tener que pasar por estas áreas. Es lo mismo que aquel que dice, yo quiero que en esa carrera que estoy estudiando quiero ser el mejor. Y está tu profesor, que es un profesor de esos que no son envidiosos, que son profesores que realmente dicen, a este le voy a sacar jugo. No porque le tiene bronca. No sé si alguna vez usted tuvo un docente a su lado y que dice, yo no sé, parece que se la agarró conmigo. Hay algunos que puede ser que se la agarren con vos. Pero hay otros que ven que tenés más potencial, que no podés ser igual que lo que se está dando a los demás, que podés lograr mucho más cosas y vos lo tomás como algo personal. ¿Por qué crees que a veces en los trabajos dicen, no sé por qué se la agarra conmigo? Parece que yo tengo que hacer el trabajo de todo, porque ven que vos te tomás las cosas en serio, porque pueden confiar en vos, aunque a lo mejor ellos no lo reconocen monetariamente, pero saben que sos una persona leal, que sos una persona fiel. Entonces son los que te dan más oportunidades. Mira, te necesito más horas, mira, yo necesito que hagas este trámite, porque están confiando, porque saben. Entonces, si vos querés dar más fruto y estás en el maestro, estás en el taller del maestro, estás con Jesús, Él está diciendo, me está pidiendo servirme más, entonces yo le voy a exigir más. Dios no le va a exigir. No se va a exigir con ese que es mediocre. No, le va a dar más a aquel que dice, yo sé que va a ser fiel, yo sé que puedo confiar, yo sé quién es, yo sé qué madera es. ¿Cuántos están entendiendo esto que se está hablando? Amén. ¿De veras lo está entendiendo? ¿Usted se está dando cuenta si Dios le está diciendo, yo quiero más? Yo sé que podés dar más. ¿Lo ve usted o no lo ve? Entonces, dice la palabra, toda clase de peces, y una vez llena,
la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno de las en cestas y lo malo echan fuera. Quiere decir que se van a tomar un tiempo, persona por persona, para saber la calidad de vida espiritual. Quiere decir que se van a tomar un tiempo para decir, este sí está aprobado, este no. No es como el ciclo lectivo, hoy declaramos que todos pasan de grado, todos pasan de año. No, esto no va a ser así. En el cielo se maneja de otra manera. En el cielo se gratifica el esfuerzo, la lealtad. Amén. Y luego dice, así será el fin del siglo. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Dice, saldrán los ángeles y apartarán. Aquí ya tenemos la actividad angelical. Y apartarán a los malos de entre los justos. Así que vamos a ir a la próxima pantalla. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hebreos 4, 2, donde el Señor dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. En esa red están todos, los buenos y los malos. Pero dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. Que hoy puedas decir, hoy la palabra a mí me da provecho. Hoy la palabra a mí sí me va a dar provecho. No es que la voy a despreciar. Esa palabra me sirve. Esa palabra la tomo. ¿Cuántos dicen, esa palabra yo voy a tomarla? Entonces dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Porque no fue acompañada con fe. Amén. ¿Cuántos están entendiendo que esto se tiene que tomar con fe? Si Dios dice que va a venir, si Dios dice que va a separar a los buenos de los malos, entonces quiere decir que tiene que ir acompañada con acción y creyendo en la palabra. Si yo no tengo fe y no actúo conforme a lo que Dios me está diciendo, no la voy a aprovechar. Puedo venir a la casa de Dios millones de veces, todas las reuniones estar en la casa de Dios, pero estoy indiferente. No sé lo que están hablando. Salgo de acá y me preguntan, ¿de qué habló la palabra? No sé, ni me acuerdo. No sé, en una oportunidad, una mujer que salía de la iglesia, le pregunta al predicador, dice, ¿y de qué habló la palabra? Mire, yo no me acuerdo mucho los versículos, pero sé lo que Dios está pidiendo, sé lo que Dios me está diciendo. Tal vez no te acordás del versículo, pero lo que tenés que saber que esa palabra te tiene que aprovechar. Y la palabra de hoy te tiene que aprovechar de que no porque estemos en la iglesia quiere decir que vamos a estar aprobados, sino que Dios quiere que tiene que haber una conducta, tiene que haber un comportamiento de acuerdo a lo que dice la palabra. La tengo que recibir con fe y tengo que actuar, me tengo que conducir de acuerdo a lo que Dios me está diciendo. Amén. Entonces, no fue acompañada de fe en lo que oyeron, no fue acompañada con fe. Esa palabra no produjo nada. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13. 3, Hebreos 3, 12 al 13. Y dice así, mirad hermanos, y si dice mirad es porque hay que prestar atención. Esto tiene que ir acompañado con obediencia y con fe. Es Dios el que nos está diciendo. Es Dios que nos está hablando en la palabra. Y dice, mirad hermanos, miren, orden, es una orden. No es mirad, si tenés ganas, no, dice mirad, hermanos, le está hablando a la iglesia. Y dice, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué cosa? Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Cuál es el corazón malo? De incredulidad. ¿Para qué? Cuando el corazón es malo, ¿qué hace? Para apartarse del Dios vivo. Corazón malo. El corazón malo se aparta del Dios vivo. El corazón malo no quiere saber nada de Dios.
Decime cuál es tu yugo. ¿Con quién estás haciendo yugo? ¿Con quién estás emparentando? Si querés salir de ese yugo, tenés que buscar personas que aman al Señor. No te podés unir con personas que menosprecian al Señor. Pero pastora, yo estoy casado, ¿cómo hago? Empezá a ponerte firme. Estás casado, bueno, pero yo voy a respetar a Dios. Y si Dios me dice que no me tengo que dejar de congregar, no me voy a dejar de congregar. Si Dios me pide esto, yo lo tengo que hacer. ¿A quién vas a obedecer? A veces porque no queremos que los demás se ofendan, se enojan. Pero en una oportunidad vi en internet que dice, muchos se preocupan por los que se ofenden, pero no se dan cuenta de cuántos están ofendiendo a Dios. ¿Cuántos ofenden a Dios? Entonces hay que ver con quién yo me estoy emparentando. Si yo me estoy dando cuenta con esta palabra, que si no porque yo estoy en esta red, yo no porque el Señor ya me pescó, ya me dio la palabra, y dentro de ello hay peces buenos y hay peces malos. Pero yo me estoy dando cuenta que mi corazón es incrédulo, pero me estoy dando cuenta que yo no quiero esto en mi vida, no quiero ir al infierno, yo quiero lo mejor para mi vida y para mi hogar. Entonces lo que tengo que hacer es decir, voy a cambiar de ambiente, voy a cambiar con las personas con las que yo me voy a relacionar, voy a buscar personas de fe, voy a relacionarme, voy a juntarme con hombres o con mujeres, de acuerdo a que usted sexo tiene, si es hombre o mujer o con quién tiene más usted relación. Dice, yo me voy a juntar con aquellos que aman y que respetan a Dios, no con aquellos que menosprecian al Señor, no con aquellos que me están desvirtuando de lo que Dios está pidiendo en mi vida. Yo tengo que saber bien cuál es el yugo que yo voy a elegir. Si voy a estar al lado de gente que está depresiva, gente que dice que es cristiana, pero siempre está malhumorada, que siempre no quiere saber nada de congregarse, no quiere saber nada de aprender, ¿qué yugo estás teniendo? ¿Vos creés que vas a ser ferviente? ¿O que te van a empezar a influenciar? Porque que sabemos bien que si tenés una fruta y esa fruta está buena, pero está al lado de frutas que están en mal estado, esa fruta buena se va a estropear. Y una fruta buena no va a cambiar a las frutas que están descompuestas. Ya te lo está mostrando Dios con la naturaleza. Entonces, fíjate bien lo que dice la bendita palabra de Dios. Amén. En el 3:12, y dice, mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos. ¿Y qué es eso? Animar unos a otros, animar. Exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dios está hablando claramente. ¿Cuál es el yugo? ¿Cuál es tu yugo? Entonces quiere decir que si en tu casa empezaron a congregarse, si vamos a exhortarnos, si alguno de ellos está como bajoneándose, vamos a exhortarnos, vamos a animarnos. ¿Para qué? Para que no se endurezca el corazón. ¿O no lo dice eso la palabra? ¿Lo entendemos o no? ¿Amén? Entonces, dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Te está diciendo que hay pecado y te está diciendo que el pecado viene con engaño, ¿o no? Amén. Entonces, ¿estamos entendiendo? Estamos en la casa de Dios, escuchamos la palabra. Ahora, ¿somos de los peces buenos? ¿Somos de los peces malos? ¿Qué clase de pez somos? ¿Qué clase de captura el Señor ha hecho en nosotros? ¿Somos buenos o somos malos? Bueno, yo me estoy dando cuenta que hay algo que voy a tener que cambiar. Lo vas a cambiar porque Dios está diciendo, yo les estoy hablando porque hay peligro. Yo les estoy hablando porque esto no es juego. Yo les estoy hablando que relaciónense con personas que realmente no son engañadas por el pecado, que se exhorten unos a otros. Amén, hermanos. Vamos a ir, hay algo que yo preparé. Ahí tenemos el himno Firme y Adelante, ¿sí? Yo no sé cuántos de los que están en este lugar
son cristianos de hace muchos años. Hace muchos años atrás se asistía a la iglesia con un himnario. ¿Hay alguien que conoce todo esto? A ver, amén. Y había una canción que decía firmes y adelante. Esa canción, como ahí lo vemos en la pantalla, ¿sí? Lo ha creado este varón, en la cual era inglés, Sabine Baring-Gould, conocido como predicador y escritor, en la cual él compuso ese himno. Y ese himno tiene que ver con que había una festividad donde los alumnos de esa escuela donde él estaba trabajando tenían que ir a otro pueblo, y entonces creó esa canción. Y a su vez de crear esa canción se hizo muy famosa, y después tuvo participación Sullivan, quien fue más tarde el que le dio una tonada con la cual se canta hoy. ¿Cuántos la conocen ese himno? ¿Hay alguien que lo conoce? Bien, bueno, yo justo ahora apagué el celular y me había olvidado que lo tenía. Y dice, vamos a ver, dice, firmes y adelante, ¿sí? Huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Yo tenía la canción, bueno, no la vamos a pasar. Jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Este himno fue muy famoso, muy famoso, en la cual también se basó en parte de Primera de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4, en el cual dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que milita. El Señor habla de soldados. Dios dice que nosotros somos sus soldados, porque está hablando un lenguaje militar. Incluso cuando habla de las armas, de nuestra milicia, está hablando de una milicia, de un ejército. El que milita, dice que no se enreda. Amén. En los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados. Dios nos dio autoridad. Hoy hemos tenido actos de guerra espiritual, hemos hecho proclamaciones, declaraciones, hemos visto liberación. Porque Dios quiere que utilicemos las armas que Dios nos da, que las utilicemos. Y a veces nosotros no las estamos utilizando y no estamos firmes y no vamos hacia adelante, nos estancamos. Nos creemos lo que el enemigo nos quiere hablar. Y el enemigo no te viene a hablar directamente, va a utilizar a lo que vos más querés muchas veces, a los que vos más apreciás, a los que vos menos pensás que van a responderte de esa manera. Entonces hay que estar bien entrenado, hay que tener entrenados los oídos, hay que estar ocupado de lo que Dios nos está hablando. Por eso el Señor está hablando a la iglesia: velad y orad para no entrar en tentación, para no caer. Yo quiero terminar esta palabra con un acontecimiento de alguien que realmente me impactó y que dije, esto no puede quedar así, tengo que compartirlo. Y es alguien que había estado en la milicia, donde ahora uno no reconoce tantas cosas de la milicia porque no tenemos ya el llamado a ejercer de soldado, de ejercer el servicio militar. Pero antes era muy estricto, muy estricto. Y había sido un joven, había regresado del servicio militar hace muchos años, y el pastor le pidió que diera un
un testimonio cortito sobre cómo fue la experiencia en el ejército, que contara. Entonces el muchacho dijo, está bien, pero antes yo quiero que cantemos con la congregación el himno Firmes y Adelante. Acuérdese, Firmes y Adelante dice, firmes y adelante huestes, ejércitos. Un himno muy común en aquella época. Y para los que hemos sido de hace muchos años, desde muchos años creyentes, la conocemos. Firmes y adelante huestes de la fe, ejército de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Firmes y adelante. Entonces la congregación se puso a cantar ese himno antes de que él diera ese testimonio. Y escuche bien, porque es clarito de lo que pasa hoy. Es igual. Miren, acabamos de cantar Firmes y Adelante, huestes de la fe, pero lo malo, dice el joven, es que ahora yo sé cómo funciona un ejército y me resulta difícil compararlo con nuestras iglesias, porque está hablando de una canción de un ejército, pero no la entendía. Pero como fue a hacer el servicio militar, ahí empezó a ver las cosas. Y dice, la disciplina de los soldados es muy distinta. ¿Cuántos hicieron el servicio militar de los que están aquí en alguna oportunidad? ¿Hay alguien que hizo el servicio militar? Allá atrás. ¿Quién es? Ahí. Uno solo, y acá el pastor, nada más. Así que son muy pocos los que saben esto. Miren, la disciplina de los soldados es muy distinta a la manera de actuar de muchos cristianos. Supongamos nada más que al pasar revista del batallón, el sargento notara que algunos soldados faltan en las filas y preguntara por ellos. ¿Hay soldados que faltan hoy en las filas? ¿Hay soldados que faltan hoy en las filas? Y Dios habla de que somos un ejército, Dios habla de que las armas de nuestra milicia, algo militar. Y vamos a ver, ¿por qué no se ha presentado el soldado fulano? Escuchen esto. Está enojado con el soldado perengano. ¿Le es familiar esto? Mi sargento, y resolvió no venir más al cuartel. ¿Le es familiar esto? Responde otro conscripto. Bueno, replicó el sargento, ¿alguna vez se le pasará el disgusto? ¿Le hace recordar algo? Y entonces volverá al regimiento. ¡Wow! Tal cual. Y el soldado Mengano me pidió que le informe que está un poco cansado por el orden cerrado del otro día y porque lo mandaron de imaginaria 2 veces en una semana, mi sargento. Y también dijo que si no dejan de molestarlo con tantas actividades, se va a ir al ejército de otro país. ¿Le es familiar esto? ¿Sabe que hay un momento en que yo dije, no voy a dar tantas actividades porque después no quieren saber nada? No es porque uno quiera hacer todo, no, te puedo asegurar. Pero que cuesta, Es una pena, manifestó el sargento. Le mandaré una cartita para que reflexione. ¿Le es familiar esto? Ajá. Hay otro que falta. ¿Dónde está el soldado Sutano? ¿Seguimos? ¿Quiere más? ¿Usted quiere escuchar o no? Sigo. Sutano tuvo que asistir a una importante reunión de los dirigentes del club, los 11 Unidos, y manda decir que lamenta muchísimo que hoy no le será posible venir al cuartel.
pero que él estuvo en las maniobras del mes pasado, ojo. También le manda muchos saludos mi sargento y dice que siempre están recordando al batallón. El pastor, cuando yo le estaba contando de lo que iba a compartir, me dijo, yo estuve en el ejército y vi a aquellos que desertaban las cosas que le hacían. Los encerraban en lugares reducidos donde no podían sentarse, y era en el sur, en el sur, y caía cada media hora, cada 3 horas. Cada 3 horas le tiraban agua helada. Y por 3 días, después estaban con una pulmonía que Dios mío, y al hospital iban a parar. ¿Qué nosotros entendemos ahora? Esto fue muy jocoso de verdad, pero si nosotros vamos a seguir con la pantalla, vamos a ir viendo que así en el versículo 50 que dice, así será el fin del siglo, saldrán ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Todas las excusas que ponemos son jocosas, todas las excusas, porque son excusas que escuchamos, hermanos, todos los días. Creo que todos los días, que están enojados por esto, están por lo otro, no tuvieron una reunión importante. Son excusas. Y mientras tanto, no estamos ocupando lo que es el ser un verdadero soldado del Señor. Excusas que parecen lógicas, pero son ridículas, porque está mostrando que todavía o estamos en la carne o no nos importa nada de las cosas de Dios. No somos serios. Nos causó gracia todo eso. Pero es que ya no te queda otra, porque estamos dando tanta vuelta para que no se ofendan, para que no se enojen, para que esto y lo otro, pero Dios está diciendo otra cosa, que a los tibios los va a vomitar. Y Dios lo que está hablando es que hay un infierno, y es real. Y Dios habla de las profundidades de la tierra. Yo no sé, pero hay experiencias científicas. Y uno dice, la Tierra, acá hay determinada temperatura, pero si se han mandado ecosondas y se ha comprobado que a medida de que se llega a profundidades mucho más importantes hacia el centro de la Tierra, la temperatura es muy alta. Y Dios habla de un abismo. Algunos dicen que se han escuchado gemides. Yo no sé, pero lo que sí sé que Dios no miente a su palabra. Lo que sí sé que el hacer la voluntad de Dios, aunque nos digan tontos, aunque nos digan cómo vas a perdonar, cómo vas a permitir eso, siempre la persona que hace lo que Dios manda, a la larga o a la corta, es la que tiene bendición. Aquellos que son orgullosos, soberbios, que se creen vivos, que se creen que se pueden llevar todo por delante, que se creen que pueden hacer lo que se les canta la gana, vamos a ver el final. Y lamentablemente hay muchos que están esperando a tener muchas experiencias de dolor para darse cuenta que Dios tenía razón. Es como los jóvenes, cuando los padres les dicen, no hagas esto, mirá, yo conozco la vida, mirá, no es bueno que hagas esto. No, yo voy a hacer lo que quiero experimentar. Y resulta que le pasan los años, pero vos como padre amoroso les das el mejor consejo, pero resulta que se golpean y después dicen, mamá, papá tenía razón. No vaya a ser cosa que nosotros por comportarnos como adolescentes que ya son grandes, que no tendrían que comportarse como adolescentes porque ya conocen la palabra. Estoy hablando de adolescente en cuanto a lo espiritual.
no vaya a ser cosa que se nos van los mejores años de la vida y nos hayamos sufrido tantos golpes y podamos decir, ¿por qué no hice caso a Dios? Pero todavía hoy hay tiempo. Hoy hay tiempo de decir, Señor, sé que en un montón de cosas fui tibio. Sé que en un montón de cosas no permití que trabajaras en mí. Sé que puse muchas excusas. O estoy permitiendo excusas en mi casa. Como padre, como mamá, estoy permitiendo excusas. Estoy tolerando cosas. Pero hoy vos me estás hablando que hay un infierno. Y yo no quiero que mi hijo o mi hija caiga en el infierno. Y yo tampoco quiero ir a un infierno. Ya no más excusas. Ya no más cuando preguntás a un hermano, no, porque tuve un compromiso, no, porque me dolía el callito, no, porque esto, no, porque lo otro, como hoy. Decía, hermano, no más excusas. Tu corazón se enfrió. Porque dice la bendita palabra de Dios, porque todavía hay hermanos que dicen, yo me congrego en mi casa. Todavía, yo oro en mi casa, yo oro por usted, pastor. Yo oro, pero no se congregan. Todavía hay personas que dicen así, yo lo quiero mucho, pastor, pero no voy por fulanito o por fulanita. Todavía. O porque tengo problemas con fulanito. Pero ¿qué parte no entiende que el que no ama a su hermano es peor que un homicida? Es un homicida. ¿Qué parte no entiende? No, pero no soporto a tal hermano. No lo soportás, pero Dios lo soporta. No lo soportás en algún momento si esa persona sigue portándose mal, dice que van a echar en el horno de fuego. Pero vos tenés que orar por esa persona para que no sea así. Y ojo con el yugo desigual. Ay, pero no, esta persona no me hace bien. ¿Y qué vas a hacer? Ves una persona que sabés que actúa con malicia y vos sabés que su presencia no te ayuda, no te bendice. ¿Qué vas a hacer? Porque dice la palabra de Dios que nosotros demos la otra mejilla, pero está mal traducido. Si te dolió la otra mejilla, vas a poner como que a pesar de todo yo sigo adelante. No voy a dejar que me pegues la otra mejilla. No voy a mostrar que tengo rencor o falta de perdón. Porque la que estás mal sos vos, no yo. No voy a permitir que me dañe mi corazón. Estamos entendiendo hoy la palabra, ¿verdad? Esta es la palabra que hoy el Señor puso en mi corazón para compartir. Dios no quiere que sus hijos sean maltratados. Si vos sos maltratado es porque vos lo estás permitiendo. En una oportunidad, es un hecho real, pero que también a mí me ha pasado. Son dos hechos. De ir a la casa de los padres y que te dicen cosas feas, pronombres feos. Y decir, mira, si vos querés que yo siga viniendo a esta casa, no me vas a decir nunca más eso. Porque si no, no vengo más. Porque yo no soy eso. Si vas a una casa donde te tratan de cualquier cosa y vos, para no pelear, bajás la cabeza, ¿sabés la fiesta que hacen los demonios alrededor de esa persona para que te siga basureando? Yo no soy así. Yo no voy a permitir eso. No voy a permitir. Si vos querés que yo siga viniendo a esta casa, me vas a respetar. Yo no sé quién va a tomar esta palabra, pero sé que hay muchos. Amén.